Cuestionario de física segundo bloque segundo. ¿Qué es la temperatura? Es la magnitud física que indica qué tan caliente o fría está una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón. ¿Qué es el calor? Es la transferencia de energía de una parte a otra del cuerpo o entre diferentes cuerpos. Es una energía en tránsito con que medimos las temperaturas. Termómetros. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia del calor? Convección, conducción y radiación. ¿Qué es la convección? Es el proceso mediante el cual el calor se transfiere utilizando el movimiento de un medio material, el cual generalmente es un fluido. ¿Qué es la radiación? Es el proceso a través del cual el calor se transfiere por medio de ondas electromagnéticas. ¿Qué es la conducción? Es la transferencia de calor por medio de las colisiones moleculares entre moléculas vecinas. ¿Cómo afectan los cambios de temperatura? En el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. ¿Qué es la dilatación térmica? Son los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. ¿Cómo se clasifica dilatación térmica? Dilatación lineal. Al aumentar la temperatura de una barra, aumenta su longitud y que dicho aumento es proporcional a su longitud inicial y al aumento de su temperatura. Dilatación superficial. Los lados de una placa sufren dilataciones lineales, provocando una dilatación superficial cuando aumenta su temperatura, por ejemplo en chapas, láminas y espejos, etc. Dilatación volumétrica. Es importante conocer cómo varía el volumen de un cuerpo cuando aumenta su temperatura. ¿A qué se le define coeficiente de dilatación lineal? Al alargamiento por unidad de longitud de un material, para una variación de temperatura de 1, que es el calor específico de una sustancia. Es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una masa unitaria en un grado. ¿Qué se debe considerar en el calor específico en las sustancias? La cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de un objeto en una cantidad T, pero también debe relacionarse con la masa m del objeto. ¿Dónde se absorbe más efectivamente el calor? Aluminio. ¿Qué es el calor cedido? Es cuando un cuerpo caliente y un cuerpo frío se ponen en contacto térmico, con el tiempo alcanzarán el equilibrio térmico a la misma temperatura, debido a la transferencia o flujo de calor. Si no se emite calor a los alrededores, entonces conforme la ley de conservación de la energía se tendrá. ¿Qué es la termodinámica? Es la parte de la física que estudia los procesos en los que el calor se transforma en trabajo mecánico, y viceversa. ¿Qué es un sistema al hablar de la termodinámica? Cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, cualquier región del espacio, etc. Seleccionado para estudiarlo y aislarlo, mentalmente, de todo lo demás, lo cual se convierte entonces en el entorno del sistema. ¿Cuáles son los tipos de sistemas? Sistema abierto. Es el sistema que puede intercambiar materia y energía con su entorno. Sistema cerrado. Es el sistema que solo puede intercambiar energía con su entorno, pero no materia. Sistema aislado. Es el sistema que no puede intercambiar materia ni energía con su entorno. ¿Qué es la ley de la termodinámica? Cuando a un sistema se le suministra o se le extrae una cierta cantidad de calor Q, dicho calor se transforma en un cambio en la energía interna del sistema, U, más una cantidad de trabajo, W, realizado por O sobre el sistema. ¿Qué debemos considerar en los signos de las cantidades de calor que intervienen en ella? Si el sistema absorbe o recibe calor, Q es positivo, en cambio si cede o pierde calor será negativo. Si la energía interna del sistema aumenta, U es positiva, si disminuye será negativa. Cuando el trabajo es realizado por el sistema, W se considera positivo, pero si el trabajo se realiza sobre el sistema será negativo. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? Es la ley que nos indica que es imposible crear una máquina que extraiga solo calor y produzca trabajo, y que la entropía siempre aumenta, es decir, el desorden, por lo que las máquinas ideales no pueden existir, porque no habría desorden. ¿Qué es una máquina ideal? Es aquella que tiene la más alta eficiencia posible para los límites de temperatura dentro de los que funciona. ¿Cómo se expresa la eficiencia? En función de sus temperaturas absolutas, o de entrada y salida. ¿Qué es un refrigerador? Es una máquina térmica que opera en sentido inverso. ¿Cómo se determina la eficiencia de cualquier refrigerador? Por la cantidad de calor frío extraída con el mínimo trabajo W, a esto se le conoce como coeficiente de rendimiento K. ¿Cuál es la función del compresor? Realiza el trabajo mecánico sobre el sistema, extrayendo Q frío y cediendo Q caliente. W igual Q calor, Q frío, a que se le conoce como coeficiente de rendimiento K. A la eficiencia de cualquier refrigerador que se determinado por la cantidad de calor Q frío extraída con el mínimo de trabajo W. Partes del sistema de refrigeración: compresor, condensador, depósito de almacenamiento del líquido, válvula de expansión y un evaporador. ¿Cuál es la función del compresor? Hace que el gas refrigerante se mueva a lo largo del sistema y este llega a temperatura alta y presiona al condensador, donde se enfría y pasa al estado líquido, etapa de liberación de calor. ¿Cuál es la función de la válvula expansiva? Causa un descenso brusco en la temperatura y pasa por el evaporador, absorbe una cantidad de calor Q frío del espacio y productos que están siendo enfriados. Enunciados de la tercera ley de la termodinámica.
No se puede llegar al cero absoluto mediante una serie finita de procesos. Es el calor que entra desde el mundo exterior lo que impide que en los experimentos se alcancen temperaturas más bajas. El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible y se caracteriza por la total ausencia de energía térmica. Es la temperatura a la cual cesa el movimiento de las partículas. El cero absoluto, 0 oC, corresponde a la temperatura de menos 273,16 oC. Nunca se ha alcanzado tal temperatura y la termodinámica asegura que sin